Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Extremos peligrosos. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, comenta William Hendrickson que la señal de la circuncisión en su carne era un sello del Señor para Abraham, quien previamente había sido justificado por la fe. Un sello es una marca de garantía de confiabilidad en la promesa del Señor. Significa que Abraham podría confiar en que la justificación era una realidad en su vida y en su eternidad, y que el Señor ciertamente cumpliría su promesa de salvarle junto con todas las demás promesas que le había bendecido. Así que luego de ser justificado, Abraham recibió la orden de circuncidarse y así lo hizo, y a partir de ese momento tuvo en sí mismo esa señal en su carne de que tenía fe en su corazón y en su caminar con Dios, como podemos leer en Romanos 4:11, que dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. En el caso de Abraham, la circuncisión era una señal que ponía en evidencia su fe y que había sido separado para caminar con Dios, del mismo modo en que esta pequeña cirugía, que es la circuncisión, simbolizaba separación para Dios, y el bautismo en agua representa hoy día que hemos sido muertos, sepultados y resucitados en Cristo a una nueva vida con Él. Hendrickson comenta que las señales y los sellos son importantes. Ellos, por supuesto, no traen justificación, pero ponen en evidencia y son un poderoso testimonio a nosotros y a los demás de que hemos sido justificados. ¿No es esto una fuente de consuelo? El arco iris no salva a la humanidad de ser tragada una vez más por un diluvio, pero significa y sella que Dios nunca volverá a traer un juicio con agua sobre este mundo. El anillo de casamiento no trae felicidad al matrimonio, pero el anillo simboliza para usted y para todos que usted se encuentra felizmente casado o casada. Ciertamente, prosigue Hendrickson, los sellos y las señales, todo símbolo de nuestra relación con Dios, no debería ser subestimada, así como tampoco debería ser sobreestimada. Luego de algunos años de haber creído a Dios y ser justificado por su fe, Abraham se circuncidó. Así que cuando Abraham fue justificado, él aún no estaba circuncidado. Pablo hace un énfasis tremendo en esto, recordando a sus lectores por 3 veces seguidas en los versículos 10, 11 y 12 de Romanos 4, que la condición de Abraham era el de una persona no circuncidada al momento de su justificación. Es como si Pablo estuviera dirigiéndose a todas las personas ajenas a los símbolos y ritos de la religión, a aquellos que se encuentran lejos, y más que lejos de los templos y de la palabra y de las alabanzas a Dios, y les dijera: crean en el Señor Jesucristo, pongan su fe en Él, no se detengan por lo lejos que se encuentran de Dios y de la religión. Porque Abraham fue justificado por su fe, aun cuando no tenía ninguna señal de religión en sí mismo. Pongan su fe en aquel Cristo que vino a lavar nuestros pecados con su preciosa sangre y llevarnos de regreso al Padre Celestial. No se detengan, crean en Cristo para ser salvos. El hecho de no haber sido circuncidados, ni bautizados, ni catequizados en ninguna religión, no es impedimento para que sean justificados si es que tienen fe en Cristo para ser salvos. Dios les está llamando ahora. No den pausa a sus pasos. Vengan al Padre a través de Cristo. Dios justificó y por lo tanto salvó a Abraham cuando éste aún no había sido hecho ninguna señal en sí mismo para identificarse con Dios. Eso vino después, y Dios está presto a hacer lo mismo con ustedes hoy. Así que tomen el ejemplo de Abraham y vengan ya a Dios por la fe. Concluye Hendrickson, y citamos textual: este tema tiene una significación práctica para toda época, inclusive la presente. Acabamos de establecer la importancia de las señales y de los sellos, y acabamos de señalizar el peligro de sobreestimar su valor. La razón de que ambos extremos deben evitarse es que aún hoy la Iglesia administra los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. También con respecto a esto se debe de evitar los extremos,
Apresurarse a derramar un poco de agua sobre la frente de un niño moribundo, temiendo que de otra manera de morir no pueda entrar al cielo, es algo que no tiene sentido. Por otra parte, la costumbre que tienen algunos de postergar sin necesidad del bautismo tampoco es recomendable. ¿Subestima usted los símbolos que el Señor entregó a la iglesia para este tiempo? ¿Los sobreestima dándoles una importancia y un poder que por sí mismos no poseen? ¿Podría darles a estos sellos y símbolos su justa medida? ¿Podía, como enseñó el apóstol Pablo, ni subestimarlos ni sobreestimarlos? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.